A ver, pensemos en esto. En un juicio, ¿qué es lo que realmente gana? ¿La verdad pura y dura? No siempre. Muchas veces, lo que se lleva la victoria es la mejor historia. Porque un juicio, al final del día, no es solo una búsqueda de hechos, es una verdadera batalla estratégica. Y hoy, justo hoy, vamos a desmenuzar el plan maestro que puede definir al ganador. Vamos a meternos de lleno con la herramienta, diría yo, más poderosa que tiene un litigante, la famosa teoría del caso. A ver, para que quede claro, imagínensela como el plan de ataque en una partida de ajedrez. Aquí no hay espacio para la improvisación, ¿eh? Es la estrategia pura y dura que te dice cómo mover cada pieza, desde el primer movimiento hasta el mismísimo jaque mate. Bueno, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a definir qué es este plan maestro. Después, ¿por qué es tan importante hoy en día? Luego, desarmaremos sus 3 pilares fundamentales, lo pondremos a prueba con un ejemplo práctico y, para cerrar, les contaré las claves para que sea una teoría ganadora. Muy bien, arranquemos por lo primero, por lo básico. ¿Qué es exactamente esto de la teoría del caso? Miren, piénsenlo de esta forma. Es la historia simple, lógica, la que se le cuenta al juez. Es esa narrativa que une todos los puntos, o sea, los hechos, la ley y las pruebas, y los convierte en un relato que tiene sentido, que es creíble. Pero ojo, no es un simple resumen, ¿eh? Es mucho más. Es la brújula que va a guiar cada decisión y cada argumento a lo largo de todo el juicio. Pero, a ver, que no se confunda nadie. Esto va mucho, pero mucho más allá de un simple cuento. Es una herramienta súper estratégica. Con una buena teoría, se puede planificar cada paso, poner orden en ese caos de información que suele haber y hasta identificar los puntos débiles del caso antes de que lo haga la otra parte. Y quizás lo más importante de todo, se convierte en el guión, el libreto, para la batalla final, la presentación oral. Ok. Pero, ¿por qué tanto énfasis en esto de lo oral? Bueno, la respuesta es simple. Porque en casi toda Latinoamérica, el campo de batalla legal, como lo conocíamos, cambió por completo. Miren esta comparación porque lo resume todo. Antes, la justicia vivía, literalmente, en el expediente. ¿Y qué era eso? Montañas y montañas de papel donde la verdad a veces quedaba enterrada. Ahora, con el nuevo sistema acusatorio, la cosa es distinta. La batalla es cara a cara. El gran escenario es la audiencia oral, donde el fiscal y la defensa se ven las caras, se enfrentan, frente a un juez que ya no solo lee, sino que escucha y, sobre todo, observa. Escuchen bien esta frase. Solo existe lo que existe en la audiencia. Uf, esto lo cambia todo. Es un giro de 180 grados. ¿Qué significa? Que si una prueba no se menciona, si un argumento no se dice en voz alta, legalmente es como si nunca hubiera existido. Punto. El papel, señores, fue destronado. La palabra hablada ahora es la reina. Bueno, ahora que entendemos el porqué, veamos el cómo. ¿Cómo se construye esta historia tan poderosa? Toda teoría del caso que se respete se sostiene sobre 3 pilares. 3 pilares que además son inseparables. Imaginen que la teoría es como una mesa de 3 patas. Una pata es lo fáctico, o sea, la historia, lo que pasó. La otra pata es lo jurídico, la ley que le aplica a esa historia. Y la tercera es lo probatorio, las pruebas que sostienen todo el asunto. ¿Y qué pasa si una de esas patas falla? Exacto, toda la mesa se viene abajo. El primer pilar, el fáctico, es la historia. Así de simple, la narración de los hechos en orden. Un auto avanza, llega a una esquina, hay un choque y una consecuencia. Es la respuesta directa y ordenada a la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después viene el pilar jurídico. Porque, a ver, no alcanza con contar una buena historia. Esa historia tiene que encajar, tiene que calzar perfecto en una ley específica. Es el momento en que se dice, miren, estos hechos que les conté no son un simple accidente. Legalmente, esto es un homicidio culposo. Ahí es cuando la historia deja de ser una anécdota y se convierte en una acusación formal. Y para cerrar el círculo, el pilar probatorio. Este es el que le da solidez a todo. Por cada cosa que se afirme en la historia, tiene que haber una prueba que lo respalde. Un testigo, un documento, un informe pericial, lo que sea. Porque sin pruebas, la historia, por más buena que sea, es solo eso, una opinión. Perfecto, ya basta de teoría. Vamos a lo bueno.
Veamos cómo estas 3 piezas del rompecabezas se arman en un caso de la vida real. Pensemos en esto: un accidente de tránsito, un auto, una persona y un resultado fatal. Ahora, el fiscal tiene que armar su teoría del caso para demostrar que el conductor fue culpable. Y acá es donde se ve la magia en acción. Miren qué claro. A la izquierda tenemos la afirmación, el hecho, y a la derecha la prueba que la sostiene. Se dice que Juan Pérez conducía, ¿cómo se sabe? Con la tarjeta de propiedad. Se dice que iba a 90 en una zona de 30. La prueba, la pericia de velocidad. ¿Ven? Cada pedacito de la historia está amarrado a una prueba sólida. Y eso es lo que hace que una teoría sea casi indestructible. Ok, ya tenemos los hechos. Y tenemos las pruebas. Pero todo esto nos lleva a la gran pregunta, a la pregunta legal clave. Y es acá donde entra a jugar el tercer pilar, el jurídico. El fiscal agarra toda esta cadena de hechos probados y dice: señoras y señores del tribunal, todo esto que les he demostrado encaja como un guante en la definición legal de homicidio culposo. Y listo. En ese preciso instante las 3 patas de la mesa se unen, y tenemos una teoría del caso completa y sobre todo sólida. Ahora bien, ya sabemos cómo se arma, pero ¿qué es lo que diferencia a una teoría del caso que está, digamos, correcta, de una que de verdad convence, una que gana? El secreto, y esto es clave, no está en la improvisación brillante en el momento, para nada. Está en la preparación meticulosa. Una teoría ganadora se cocina a fuego lento, mucho antes de poner un pie en el tribunal. Es el resultado de horas y horas de análisis, de pensar en qué va a ser la otra parte, de pulir cada detalle hasta que no quede ni una sola grieta. Podemos pensar en las características de una teoría ganadora como los dientes de una llave. Tiene que ser sencilla, que se entienda fácil. Tiene que ser lógica y creíble, que conecte con el sentido común de la gente. También flexible, por si aparece alguna sorpresa y hay que adaptarse. Y, obvio, tiene que ser jurídicamente suficiente, o sea que cumpla con todos los requisitos que pide la ley. Si le falta uno de estos dientes, la llave simplemente no va a abrir la puerta de la victoria. Así que, para resumir, una teoría del caso bien construida no es un simple trámite, para nada. Es la brújula, es el guión y es el arma principal de cualquier litigante en este sistema moderno, donde la habilidad para contar una historia persuasiva y, claro, bien fundamentada, lo es absolutamente todo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. En este gran teatro que es el tribunal, ¿quién gana al final? ¿El que tiene la verdad absoluta de su lado? ¿O el que logra contar la mejor historia, la más convincente, la mejor probada? La respuesta a esa pregunta quizás define por completo el arte de hacer justicia hoy en día.